Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Aquí estamos, América Latina, nuevamente en Salud Visual Hoy. Este programa que lleva la información de lo que está sucediendo en el mundo. Así que bueno, tenemos un invitado muy especial, trabaja con una de las universidades más reconocidas en América Latina, la Universidad La Salle. Él está a cargo de un área, de un departamento que es muy importante en nuestra vida cotidiana, el tema de los lentes oftálmicos, el área de la oftálmica. Así que quiero darle una cordial bienvenida a este amigo de la casa, Jimmy Fernando Reyes. Jimmy, bienvenido a Salud Visual Hoy. Muchas gracias, Javier. Dame un segundo ya, trato de compartir pantalla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y pues por estar aquí en Franja, muy amables. Pues Jimmy Fernando, el tema es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que la mayoría de nosotros hacemos al final, ya sea que estemos en el consultorio, ya hacemos que estemos en la parte de la óptica, en la parte administrativa, mucho de nuestro trabajo queda resumido en el lente oftálmico. Y entonces es cuando viene esa tarea, esa labor de que ese diagnóstico que hicimos, porque está claro, Jimmy, que no solamente es corregir un defecto refractivo, es también proteger de potenciales patologías, es trabajar alrededor de la estética, pues viene el tema de adaptar los lentes oftálmicos. ¿Cómo está trabajando usted este tema, Jimmy? Bueno, Javier, lo que dices es muy válido y es muy cierto. Hay que tener en cuenta que para nosotros como optómetras, el lente oftálmico, algunos lo dicen, es nuestro caballito de batalla, es el día a día de nuestro trabajo. Independiente la opción o el manejo de consulta que haga el optómetra, finalmente, como muy bien lo decías, el lente oftálmico va a estar ubicado allí. Si la persona o el optómetra se dedica a la adaptación de lentes de contacto, muy bien sabemos que el paciente debe tener también sus lentes oftálmicos para horas de la noche, fines de semana, descansar. Si la persona, por ejemplo, le gusta trabajar lo que estaría relacionado con terapia visual, ortóptica, rehabilitación, para muchos de estos casos se requiere el lente oftálmico. Si tú vas a trabajar en la parte de salud, de cuidado, la parte industrial, también se requiere el lente de oftálmico. Y si analizamos en este momento, Javier, el mundo, como está viviéndose en este momento, esa parte de virtualidad, también necesitamos de filtros, tratamientos, lentes oftálmicos para la protección. ¿Cómo estamos trabajando en este momento? Pues lo primero a recordar es tener en cuenta que para el INVIMA, el lente oftálmico es un dispositivo médico, es decir, es nuestra medicina. Por lo tanto, la importancia de hacer una excelente adaptación, una muy buena refracción y seleccionar el mejor diseño, el mejor filtro y las mejores características para ese paciente. A ver, usted acaba de decir algo que me parece muy profundo. Esta es nuestra medicina, Jim. Es decir, tal Sí, cual señor. como nuestro médico prescribe este medicamento, el oftalmólogo en su consultorio, el nuestro es el lente oftálmico. Y tiene toda la razón, Jimmy, porque es que la medicina mejora salud, previene problemas. ¿Y qué hacemos nosotros con el lente oftálmico? Muy bien, usted abre muchas puertas. Dice, lente oftálmico para efectos refractivos, lente oftálmico para ayudar a las terapias, lente oftálmico para que el trabajador trabaje bien en la industria, lente oftálmico para que usted trabaje delante del computador y se pueda proteger, lente oftálmico para utilizar diferentes filtros de acuerdo a la situación que se encuentra. Y de otra parte, Jimmy, pues no podemos ocultarlo, lente oftálmico porque además nos ayuda a la parte económica de la óptica. El ingreso en gran parte de los establecimientos de salud visual de América Latina viene del lente oftálmico. Y dice, hay que seleccionar el mejor. ¿Por dónde empezamos entonces? Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que aquí para todas las personas que nos están escuchando y para todos los colegas, sabemos que esta recomendación es básica y todos la tienen muy en cuenta. Lo primero, Javier, una excelente refracción. Hacer un muy buen examen, saber pues obviamente cuál es la fórmula real que este paciente requiere y necesita. Y aquí forma parte fundamental para esa selección adecuada del lente la anamnesis, el hacer un muy buen interrogatorio de nuestro paciente.
el empezar a tener en cuenta también que la persona no solamente tiene una actividad, sino también tiene hobbies, tiene algunas opciones para divertirse. Eso también debemos indagar y eso también debemos conocerlo. Y allí es donde también podemos abrir puertas, incluso para poderle recomendar a ese paciente dos opciones de lentes. Desafortunadamente siempre se tiene un solo par de lentes para todo, un solo par de gafas para todo. Entonces, el día del bautizo son las gafas, el día de la primera comunión las mismas gafas y se casa con las mismas gafas. Entonces, es empezar a analizar eso y empezar a tener en cuenta las necesidades reales del paciente, indagar un poco más, mirar cuáles son sus características básicas, y aquí iría con una segunda parte a tener en cuenta la selección adecuada también de la montura, que juega parte fundamental de esa adaptación del lente oftálmico, Javier. Muy bien, ok. Refracción, anamnesis, identificar a esta persona y una buena montura. Bien, Jimmy, en el tema de la refracción, hacemos una buena refracción y no le voy a hablar de la refracción porque eso es un mundo impresionante que sé que le fascina a usted, pero ¿de qué depende, Jimmy? Yo saco una buena refracción, yo hago un buen subjetivo, hago una buena retinoscopía, me acompaño de mi autorrefractómetro, porque nosotros todavía somos de retinoscopía, Jimmy, más Sí, señor. autorrefracción, por supuesto, porque estamos utilizando la tecnología. Y separe las otras variables, Jimmy, yo lo voy a empezar a expresar. Separe las otras variables. Perfecto. Saca la refracción y dice, este muchacho tiene un astigmatismo, como lo tienen todos. Con un grado de miopía que no es alto, medio bajo. ¿Cómo influye en la selección de su lente? Ok, Javier. En ese caso, tenemos que empezar a tener en cuenta varios conceptos. Primero, qué tipo de estado refractivo tiene esta persona, y de esa manera podemos empezar a seleccionar cuál es el índice de refracción. Digamos, en este caso, lo que conocemos nosotros como material adecuado para esa persona. Como lo decía muy bien, hay que correlacionar, y creo que eso a todos nosotros nos lo enseñaron desde la universidad, la correlación de datos, el saber qué hace el paciente. Eso también me da a mí una guía para saber qué tipo de lente puedo seleccionar. Por ejemplo, si veo que la persona es una persona que la luz molesta un poco, que genera o encontramos algo de dispersión a nivel de su calidad visual como tal, posiblemente, en mi caso personal, no pensaría, por ejemplo, en un material policarbonato, que tiene un número ABI bajo, lo cual genera mayor dispersión cromática. Entonces, en este caso, lo que podríamos estar es generándole al paciente una mayor sintomatología. Entonces, tenemos que empezar a analizar eso. Lo decía anteriormente, también tenemos que ver qué montura vamos a recomendar y qué tipo de montura también requiere el paciente. Vamos bien, muy bien. Usted menciona dos términos, índice de refracción y AVE. Y hay una polémica muy interesante, Jimmy, entre qué tan necesario es un lente de alto índice de refracción, porque es más delgado, es más liviano, más estético, pero nos dicen no siempre es lo que usted quiere, lo que usted necesita. Sin embargo, nosotros lo asociamos con una calidad automática por el mayor índice, pero automáticamente también aparece el AB. ¿Cómo trabaja usted este tema de los índices de refracción en relación con el AB, en relación con el defecto refractivo? Perfecto, Javier, es una muy buena observación y una muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta, me atrevo a decirlo, con la experiencia que tengo manejando este tipo de tema, como lo decías anteriormente, de la parte de lentes oftálmicos, que no existe el lente perfecto o el lente completo. ¿A qué hago relación con esto? Vamos a hablar, por ejemplo, del CR39, el pobrecito CR39 que nadie quiere, que es el lente más grueso, pero tiene sus grandes ventajas. Sí, pero tiene grandes ventajas. Tiene la ventaja que tiene un buen número ABI, es decir, la dispersión cromática que genera este lente no es alta, tiene un muy buen número ABI, por lo tanto la calidad óptica que este material nos entrega es buenísima. Aparte de todo, es un material que no se raya tan fácilmente, entonces digamos tiene ciertas características y ciertas condiciones. Como muy bien lo decías, a veces se piensa que, por ejemplo, el politiosulfurio o 1.7 es un lente que es muchísimo más delgado. Para todos dice, pues, estéticamente mucho mejor. Pero tiene dos inconvenientes. Genera dispersión cromática y es un tipo de lente que no se recomienda para monturas al aire o monturas 3 piezas, porque es un lente que se puede fisurar o se puede romper muy fácilmente. Entonces, aquí, digamos, va esa primera opción. Tenemos que tener todo correlacionado para saber realmente cuál es el mejor índice. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que este tipo de manejo, yo lo puedo hacer, digamos, lo que hablabas tú del número ABI, lo puedo hacer con algunas ayudas. ¿A qué me refiero con esto, Javier?
El número AVI es inherente al material. O sea, cada material tiene su número AVI que lo identifica la dispersión cromática que produce. Pero yo, como optómetra, puedo, digamos, manejar ese número AVI. ¿En qué condiciones? Una selección de una montura de marco completo, que digamos al tener el marco completo me va a generar, por decirlo de alguna manera, una especie de sombra alrededor del lente, lo cual va a evitar que luz también entre por esas partes laterales. Puedo recomendar un antirreflejo. El antirreflejo no va a cambiar el número AVI, pero sí va a disminuir esa sintomatología o esa molestia que el paciente puede presentar. ¿Qué es lo que indica un paciente con un número AVI que le está molestando? Que alrededor de los objetos vea luz de colores, que cuando mira hacia el horizonte las montañas ve como luces naranjas, amarillas, que alrededor de los bombillos también ve como halos de colores. Entonces yo puedo de una u otra manera manejar esa situación. Ojo, hay que tener en cuenta algo, hay pacientes que son muy sensibles, entonces por más antirreflejo, por más montura que yo seleccione de manera adecuada, el paciente no lo puede seguir reportando. Entonces, en ese caso, la solución sería pensar en un material que tenga un número AVI bajo. Y pues afortunadamente todo en este momento, la tecnología que estamos manejando en procesos de talla, pues nos ayudan también para hacer una muy buena selección y un buen lente final, digamos, ya terminado. Jimmy, la industria está en esa tarea, tratar de producir materiales para lentes oftálmicos que sean delgados, que sean livianos, que favorezcan la relación con la luz, que no tengan una alta dispersión. ¿Ha encontrado algún material que usted diga, wow, qué buena relación? Porque sí, tenemos claro que entre más alto es el índice, más alta también es la dispersión cromática. Pero entiendo que ya empiezan a trabajar lentes con mayor índice que no afecta tanto su dispersión. Ok, Javier. Partamos de lo siguiente. Ya lo había dicho a ustedes, independiente de la tecnología, es importante tener en cuenta que el lente o el material que cumple más con esas características sería el CR39. Y sabemos en este momento que el material CR39 también se puede trabajar con toda la tecnología que hay ahora, tecnología digital, tecnología freeform. Entonces lo que estamos buscando en este caso es lentes, digamos, muchísimo más estéticos y con características ópticas mucho más altas. Pero aquí hay algo importante. Una cosa, Javier, es la tecnología. Otra cosa sería la magia. ¿A qué me refiero? No estamos manejando un lente de manera adecuada, una buena adaptación. No tenemos en cuenta la mecánica oftálmica, la selección de la montura con una distancia mecánica similar a la distancia pupilar del paciente. Si no tomo las alturas, si no tomo las distancias, si no tengo en cuenta distancia al vértice, por más alta tecnología que se esté fabricando, pues el paciente puede tener inconvenientes. Vuelvo y reitero, no quiere decir que si es una alta tecnología, el paciente va a poner sus gafas y si yo me equivoqué, no tomé las medidas, ese lente automáticamente se va a adaptar al paciente. No, definitivamente va a tener también inconvenientes en su proceso de adaptación. Muy bien. Es importante tener en cuenta las características de cada material. Así se trate de alta tecnología, el CR39 sigue siendo el mismo, el Poly sigue siendo el mismo, el 167 sigue siendo el mismo, Javier. Es decir, no varían o no cambian sus características ópticas y físicas con la tecnología actual. Muy bien. Pero la invención de nuevos materiales no ha logrado mejorar dispersiones, porque es que están trabajando en muchos materiales, ¿no? Por el momento se está tratando de hacer esa posible combinación, pero desde el punto de vista óptico y desde el punto de vista físico, como muy bien lo decías anteriormente, casi siempre el alto índice de refracción, lentes más delgados, van de la mano con una mayor dispersión cromática. Todo esto pues obviamente va relacionado con la parte del cálculo que se hace del lente, la parte física, matemática, que frente a eso no hay nada que hacer. O sea, matemáticas y física son fórmulas y es difícil lograr que se complique eso. Pero sí, se está buscando esa opción. Espero algún día tengamos ese lente. Jimmy, nos queda un mensaje muy claro porque lo ha dicho insistentemente. Todo es parte de un trabajo integral. Usted dice, yo puedo tener el mejor material, sí, pero si usted no me selecciona bien la montura y no me toma bien las medidas y no hace una buena refracción, pues olvídese, el lente no va a hacer magia, se lo digo. No funciona. Entonces, pasemos a este tema que le está preocupando mucho y lo noto, además porque sabe que cuando uno habla con los laboratorios ópticos, son los que le dicen, Dios, cómo sufrimos por las medidas
y la selección de la montura. Entonces, ¿qué le parece si vamos primero al tema de las medidas y la tecnología? Perfecto, 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 Javier. Bueno, la tecnología ahorita juega un papel fundamental en esa opción de la toma. Una reglilla no sea la mejor opción de tomar medidas. Claro que sí, siempre y cuando haga la técnica que realmente se tiene que hacer. En este caso, la tecnología juega un papel fundamental también y va de la mano en varios aspectos. Primer aspecto, hablamos de equipos como interpupilómetros, que son equipos de pronto muy fáciles de manejar, muy sencillos de utilizar, y es una ayuda que nos va a dar mayor exactitud, mayor precisión. Si seguimos hablando de la tecnología en cuanto a medidas, en este momento existen algunos programas a nivel de software que también nos ayudan con nuestro celular, con nuestro propio computador, a esta opción de medidas. Y finalmente, tenemos los terminales de medición, que un alto porcentaje de las casas comerciales los tiene, donde lo que estamos buscando es eso, es tomar medidas precisas, tomar medidas exactas para evitar problemas, digamos, que estén relacionados con no adaptaciones. Porque si un paciente tiene problema con su adaptación, no va a pensar que es la medida, no va a pensar que se tomó mal esas distancias, sino va a pensar que es el diseño o las características del lente. Entonces, actualmente la tecnología, Javier, va muy de la mano en aspectos de precisión y de exactitud. Entonces, vuelvo y reitero, no estoy diciendo que una reglilla y un traseliminador no sean adecuados, pero sí podemos contar con equipos de mucha más alta capacidad para que sean precisas esas medidas. Muy bien. Daniel Botero, no sé si estoy perdiendo yo a Jimmy o es la conexión de Jimmy. Déjeme saber porque el sistema va anunciando si soy yo o es Jimmy para estar preparados. Bueno, muy bien. Jimmy, para nosotros, cuando nos prepararon a nosotros, Jimmy, había una medida que era no negociable, distancia pupilar. Luego dijeron, no, distancia pupilar ya no es, tiene que ser siempre distancia interpupilar, nasopupilar. Listo, entonces ya no era sino la nasopupilar. Luego nos dijeron, tienes que ojalá siempre, así sea en visión sencilla, poner las alturas. Entonces, ya la mayoría, aunque sea en visión sencilla, acomoda las alturas, especialmente de acuerdo con el tipo de paciente. Ahora nos están diciendo, pantoscópico y panorámico. Entonces, mire, tenemos 4 medidas obligatorias. Hoy en día, esa debería ser la ley, ¿no? Usted manda un trabajo, mándelo con estas medidas. Y usted me habla de la tecnología. Jimmy, ¿qué es lo que usted me recomienda en tecnología? ¿Qué equipos? ¿Qué software? Tranquilo, aquí no hay compromiso de comercial con nadie. Si llega a mencionar marcas, entendemos la buena intención, tranquilo. ¿Cómo hacemos para tomar bien esas 4 medidas que son obligatorias hoy en día al ordenar un trabajo? Y eso es el primer mensaje, ¿no, Jimmy? Obligatoriamente mande 4 medidas. Perfecto. Nasopupilar, altura, pantoscópico y panorámico. Y después vendrán otras. Perfecto, Javier. Totalmente de acuerdo. Muy bien lo decías, siempre se habló primero de la distancia pupilar. Luego se empezó a hablar de la distancia interpupilar y realmente esta es la mejor recomendación, interpupilar. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Mandamos al laboratorio una distancia pupilar de 60 milímetros. ¿Qué hace el laboratorio allí? Nos va a montar 30 milímetros para el ojo derecho, 30 milímetros para el ojo izquierdo. Estarían los 60 milímetros. Pero ¿qué sucede con este paciente? Resulta que metros y una nasopupilar izquierda, en este caso, de 32 milímetros. Ahí estarían los 60. Pero ¿qué sucede? Los 30 milímetros que le ubicaron en el ojo derecho no van a coincidir con su centro óptico. En cambio, los 30 milímetros del ojo izquierdo tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un paciente al que le vamos a estar, sea positiva o negativa, mayor prepos y demás. Otro aspecto importante, la altura focal. Así se trata de un lente visión. Esa altura focal, también estoy buscando que el centro óptico del lente coincida exactamente con el centro pupilar.
Y el problema es que si no tomo esa altura, le puedo estar induciendo a mi paciente prismas desde el punto de vista vertical. Entonces son pacientes que no se adaptan fácilmente, que no toleran su corrección, que llegan a mi consultorio o a la Jimmy óptica Fernando, de decir, toma, hacemos lensometría. Señor. estamos perdiendo su señal. Está teniendo un cambio de flujo de ancho de banda. Tenga cuidado porque cuando el sistema empieza a anunciarnos, de un momento a otro se cae. Tenga cuidado, por favor. No sé si alguien está utilizando también. Si quiere apagar un momentico su video, apáguelo, Jimmy. Y si alguien más está utilizando en su oficina o su casa, porque ya el sistema nos está anunciando, la señal está mal. Bueno, me preocuparía si alguien más está utilizando el sistema porque estoy solo. Entonces ahí sí me daría un poco de susto. Lo están hackeando, Jimmy. Está en moda ahora también. Muy bien, venga. Es que lo perdimos. Lo perdimos. Usted dijo, si usted me manda a mí, yo estoy en laboratorio, una distancia pupilar 60, yo digo 30 y 30. Pero resulta que usted no tenía 30 y 30. Usted tenía 28 y 32, así que ninguna coincidió. Ahí empiezan los problemas. Adelante, Jimmy, continúe, por favor. Exacto, entonces obviamente ahí tenemos un proceso de adaptación no adecuado y el paciente va a tener prismas inducidos, molestias, insatisfacción y no adaptación. Les decía que de igual manera pasaba con lo que es la altura focal como tal. ¿A qué me refiero con lo de la altura focal? Básicamente estaríamos induciendo prismas verticales. Entonces es el paciente que no se adapta, que no se siente cómodo, que de pronto indica o dice que no le duele la cabeza. Nosotros simplemente tomamos una lensometría y no tenemos en cuenta esa altura en la que el centro pupilar y el centro óptico del lente deben coincidir. Entonces allí, Javier, vamos a tener también sintomatología. Entonces esas son medidas adecuadas. En cuanto a los equipos, puedo decirles que actualmente hay software, hay terminales de medición que los grandes laboratorios también tienen y obviamente también los están ofertando. Vale la pena aclarar que la mayoría de estos equipos y estos software traen un componente también, digamos, de mercadeo, en el sentido de ofertar un lente, unas características, tipos de filtros, pero cuentan con una precisión o con equipos especiales. El equipo cuenta con una opción o un software para tomar distancias nasopupilares, alturas, tiene en cuenta la distancia al vértice, tiene en cuenta angulación panorámica, pantoscópica, todo esto por aditamentos que el mismo equipo trae. Todos ellos, la verdad, he visto que son funcionales en ese aspecto, en la precisión y en la exactitud de la toma de medidas. Pero ojo, esto es tecnología. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que si se cuenta con un interpupilómetro sea una muy buena ayuda, una muy buena opción. En este momento hay interpupilómetros que nos toman distancias nasopupilares, alturas focales y ya vienen con cálculos para distancia al vértice, que son algunas de las medidas que se exigen. Y vuelvo y reitero, reglilla y trasiluminador bien utilizados son una excelente herramienta. Sí. Mire, aquí hay un problema, Jimmy, se lo digo porque lo vivimos nosotros, tenemos un par de ópticas, tenemos equipos de alta tecnología para tomar esas medidas. Y yo los veo, Jimmy, yo no sé qué me pasa a mí por la cabeza, no me opongo a que lo hagan, pero no significa que no puedan hacer el otro. Y cierran su ojo, le dicen, míreme a mí, colocan el lapicero que marca el lente, clic. Miren el ojo, clic. Dice, yo nunca me equivoco, doctor, me dicen. Digo, Dios, pero si puede verificarlo, ¿por qué no se evita el problema? ¿Qué hacemos, Jimmy? Y creo que eso se le presenta a la mayoría, porque es más fácil, es más rápido, es simple y estoy acostumbrado a hacerlo y la mayoría de veces me funciona, pero cuando llega el chicharrón nunca le van a echar la culpa a la distancia interpupilar o la altura o el ángulo. ¿Qué hacemos para manejar ese tema de que nuestros equipos de trabajo se metan en la responsabilidad que tiene tomar una altura que aparentemente es tan simple o una distancia nasopupilar? Ok, bueno, eso es importante demostrar, vuelvo y reitero que estamos trabajando salud visual. Vuelvo a insistir, los lentes son nuestros dispositivos médicos, nuestro medicamento. Entonces hay que empezar con nuestros equipos de trabajo a hacerles caer en cuenta de eso.
Si usted va al médico, usted tiene un problema de salud, a usted le prescriben o le dan determinado medicamento y usted le dicen tómese cada 8 horas esa pastilla y usted se la toma cada 15 horas o cuando se acuerda, pues básicamente no va a ser funcional su prescripción o su ayuda, en este caso, a nivel visual. Primero, digamos, empezar a crear conciencia de eso. Segundo, considero que hay también que tener en cuenta, Javier, la parte de la tecnología, que empiecen a utilizarla. Es una herramienta que está a la mano. Y les pondría yo el ejemplo a ellos de su celular. Ellos ya los celulares los están utilizando con mayor tecnología, que hagan más cosas, que tengan mayores conexiones, que tenga la super cámara que grabe los mejores videos, que se conecte a 3 sótanos bajo tierra. Es decir, todo esto ellos lo buscan. Entonces, es importante mostrarles que en los ojos y en la salud visual, la tecnología también forma una parte fundamental. Pienso que allí es empezar a generar entrenamiento, empezar a mostrarles esa gran ventaja que se tiene de trabajar de mano de la tecnología, pero yo también, Javier, aquí lo confieso, espero no haya muchos testigos, pero lo confieso, yo también soy de vieja guardia. O sea, a mí, por ejemplo, todo lo que es tecnología, autorrefractómetro, autoqueratómetro, todo eso lo tengo y lo utilizo, pero yo todavía soy de los que quiere revisar su queratometría con equipo convencional, hacer su refracción y de tomar esas determinaciones. Entonces, soy de vieja guardia, pero hay que ir de la mano de la tecnología también. Bien, el siguiente tema es la montura, porque entonces ahí empieza ya el pantoscópico, el panorámico, más las otras dos medidas. Cuéntenos acerca del tema de la buena selección, la adecuada, porque es que en este caso ya estamos hablando de adaptaciones, Jimmy, ya no es que me gustó esta, no, tengo que saber si definitivamente sirve a su rostro, a sus distancias, a su prescripción óptica, a la forma de la base, la curva base del lente, aunque estamos en la era digital. Hablemos de las monturas. Perfecto, Javier. Yo iniciaría diciendo un nombre, a ver si tanto para Javier como de pronto para todas las personas que nos acompañan en este momento, algo de eso suena. Y se llama Prentice, Ley de Prentice. Esto... ¿Prentice? Prentice. Ok. Básicamente, ¿por qué inicio de esta manera, Javier? Las monturas, hay monturas que pues, básicamente debemos seleccionar teniendo en cuenta lo que es la distancia mecánica de esa montura versus distancia pupilar del paciente. Recordemos que cuando hablamos de la distancia mecánica, estamos haciendo referencia a la medida horizontal de uno de los aros más el puente. Se recomienda que esta distancia mecánica sea muy parecida o de ser posible igual a la distancia pupilar del paciente. ¿Qué pasa con esto o qué es lo que sucede? Cuando esa distancia mecánica es mucho más grande o mucho más pequeña que la distancia pupilar del paciente, hay que hacer descentración de los lentes oftálmicos. Entonces, tengo dos opciones que me pueden pasar allí. Hago la descentración de los lentes oftálmicos buscando la distancia pupilar del paciente. En ese caso, lo que puede pasar es que ópticamente está perfecto, pero estéticamente son lentes que quedan súper gruesos. Entonces, ya el paciente ve bien, pero se siente incómodo por su parte estética. Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Que yo no alcance a ubicar la distancia pupilar que el paciente tiene por el tamaño de la montura. En ese caso, lo que voy a inducirle es prismas a mi paciente. ¿Por qué razón? Porque el centro óptico del lente no coincide con el centro pupilar. Para tener en cuenta, hablamos que si la distancia mecánica y la distancia pupilar del paciente son iguales, vamos a tener un montaje estéticamente perfecto y ópticamente perfecto. En conclusión, el paciente ve bien y se ve bien. Esa sería la conclusión allí. Que nos hablan o nos indicaba la misma ley de Prentice que cuando la distancia mecánica y la distancia pupilar del paciente difieren en más de 3 milímetros, algunos autores incluso hablan hasta los 5 milímetros, vamos a contar con adaptaciones no adecuadas por prismas o por estética. Entonces, Javier, importante seleccionar una montura adecuada. ¿Qué otras características debe tener esa montura? Que se puedan hacer angulaciones, tanto panorámicas como pantoscópicas, que lo permitan para darle un mejor proceso de adaptación al paciente. Y algo importante también, que color, forma, coincidan también con el rostro del paciente, con el color de la piel, es decir, que hagamos una buena selección también desde el punto de vista estético. Finalmente, para que lo tengamos en cuenta, que tampoco lo podemos pasar por alto, es
el diámetro vertical de la montura de acuerdo al tipo de lente que yo le vaya a recomendar a mi paciente. Si es un lente monofocal, si es un lente bifocal, que pues ya realmente yo poco adapto bifocales, pero pues todavía en el mercado se ve, o también si voy a hacer la adaptación de un lente progresivo. Si es un progresivo, tengo que tener en cuenta la tecnología de ese progresivo para saber cuál sería la medida vertical adecuada para esa adaptación. Muy bien. A ver, estamos hablando con el doctor Jimmy Fernando Reyes, él es un optómetra. Estamos hablando exactamente de lo que él trabaja en la Universidad de La Salle, en esa área, en ese departamento de oftálmica, y es el profesor allí y siempre viene con muy buenos datos. Jimmy, en este instante pasamos a hablar, para aquellos que llegaron hace poco, de la selección de la montura de acuerdo al defecto refractivo y a las medidas de la persona. Pero Jimmy, cuando vamos a seleccionar la montura, enfrentamos un reto muy difícil de superar y es el gusto del consumidor. Mire, ya que le guste la montura al consumidor es difícil y no la tiene morada, ay, me encantó esta forma, pero la quiero en otro color o quiero este color en una redonda y cuando voltea a mirar uno dice, Dios, ¿qué hago? No existe. Por fin encajó, encajó, le encantó esa y resulta que le queda pequeña o le queda grande. Casi siempre le quedan un poco más grandes, Jimmy. Y hay una tendencia, quizás ha cambiado un poco una tendencia de que de pronto la montura fue más grande Grande. y decirle al paciente o a ese cliente, esa montura no le sirve porque no se ajusta a sus medidas, no nos daña la venta y esa es una variable tan difícil de superar. Es cierto, Javier, y lo que dices es verdad. El paciente llega y quiere la forma de esta, los brazos de esa, las plaquetas de la otra y los terminales de la otra. O sea, lo que dices es difícil conseguir. ¿Qué es importante? Empezar a tener en cuenta, vuelvo y reitero, cuáles son las necesidades reales de ese paciente, tanto ópticas como en hobbies, etcétera, etcétera. Sí, si la montura le gusta al paciente, Javier, pienso que de todas formas hay que ser honestos con el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si la montura le gustó pero le queda grande, si yo me tomo el tiempo para indicarle al paciente que nos podríamos buscar una montura similar, un poco más pequeña, y le explico el por qué. Si yo a la persona le explico que sus lentes van a quedar gruesos, no van a quedar estéticamente no agradables, que posiblemente las gafas le vayan a generar dolor de cabeza, mareo, sintomatología, yo creo que nadie tampoco va a hacer la inversión en algo que no le va a funcionar. Adicionalmente considero, Javier, aunque muy bien lo dices, que se puede pensar que se va a dañar la venta, yo creería que no. Yo creo que al contrario, si somos honestos con el paciente, estamos posiblemente ganándonos a ese cliente, ya dejando de que sea el paciente y se convierta en el cliente de mi negocio, y posiblemente ese cliente satisfecho me va a traer más. Pero me tengo que tomar el tiempo, porque es que una vez se le dice al paciente, no, esa no le sirve, busquemos otra, pero ¿por qué no me sirve si me gustó? Claro, está bien, vamos a buscar algo similar, color parecido, forma parecida, pero un poco más pequeña para evitar estos problemas. Creo que siendo sincero con el paciente e indicándole qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede suceder, estoy totalmente seguro que esa venta no se daña, Javier. Muy bien, vamos a la práctica, Jimmy Fernando. Yo Listo. llego a su óptica o llego a su consultorio, me hace un gran examen, tengo un -1 con -1, mi distancia pupilar es 68. Perfecto. ¿Para qué me va a llevar? ¿Para qué me va a llevar a las monturas pequeñas? Claro. Sé que en las medidas que tiene la montura hay 3 datos. Recuérdenos eso para que vayamos de una vez a esas monturas grandototas. Vale, en ese caso tenemos que empezar a buscar como les decía anteriormente, una distancia mecánica muy parecida a la distancia pupilar del paciente. Como este paciente tiene una distancia pupilar de acuerdo a lo que nos indica de 68, quiere decir que el señor tiene una buena distancia pupilar, por ende, no lo quería decir, lo dijiste tú. Pero Sí, es que Jimmy, lleve ese caso, mire, uno sufre por los cabezones o por las personas con cara pequeña. Hay muchas mujeres sí, adultas con una cara tan delgadita, tan liviana, que empiezan vale. a sufrir para encontrar esas medidas, porque es que la distancia de 64 o pero bueno, lo otro. Entonces, bueno, no importa la distancia, usted ya sabe que tiene que Exacto. llevarlo a la zona de monturas pequeñas, es decir, que en la exhibición, Jimmy, ¿valdría la pena organizarla por ese lado, de esa manera?
Vale la pena, vale la pena. Es importante, digamos, si lo miramos desde el punto de vista de mercadeo también, hacer una muy buena organización de las monturas en nuestra óptica. Saber, digamos, qué está dedicado para los niños, que sería, digamos, la parte más juvenil, para la parte, digamos, utilizada para progresivos, es decir, tener esa organización y saber dónde están ubicadas de pronto esas monturas también grandes. Hago dos observaciones con respecto a lo que decías anteriormente. Cuando son las mujeres de cara pequeña y demás, hay una gran ventaja y lo he notado que también lo que es montura para niños muchas veces les queda muy bien a ellas. A veces el problema viene con la parte, como les llamaba anteriormente, de los cabezones. Entonces, es tener ese tipo de monturas. Miren, hay marcas y hay referencias de monturas que también vienen por tallaje, vienen por tallas. Sabemos que vienen en talla S, en talla M, en talla L, que tenemos esa opción, digamos, para estas personas, donde pues podemos contar con tallas un poco más grandes. También, Javier, hay monturas que tienen algo que se llama brazo extensor, y ese brazo extensor puede ser de dos maneras. Lo primero, que el brazo no es totalmente derecho, sino tiene una opción curva, digamos, para cubrir la cabeza del paciente, y también la parte de la L, se denomina esa parte, o el codo, que es la que une el brazo con la montura, son un poco más largos, ¿sí? Son un poco más largos. Entonces, esto va a ayudarnos a ganar un poco de ventaja con respecto al tamaño de la cabeza del paciente. Vuelvo y le reitero, tener en cuenta distancia mecánica versus esa distancia pupilar es la mejor opción de ayuda que tenemos allí. Óigame, Eso me también. encantaría tener, perdón, lo interrumpo, en ese momento un vendedor de monturas o un representante de una empresa que distribuye monturas para saber qué tanto la gente selecciona monturas por tamaño, no solamente por la estética, el color, el material, sino ese tamaño, porque es que es un encarte, Jimmy, Sí, tener sí. una montura pequeña, una grande. No sé, ¿tiene alguna idea de qué tanto estamos preocupándonos por seleccionar también el modelo que vamos a exhibir con base en tamaños que se ajusten a los diferentes tipos de cara? Uy, Javier, esa es una buena pregunta y considero que desafortunadamente muy poco estamos teniendo en cuenta eso, digamos, a nivel de las ópticas, a nivel de los consultorios. Muchas veces sucede y pasa. eh, Encontramos al paciente en el momento menos pensado. De hecho, me sucedió con alguien muy cercano que le hice el examen. Cuando fuimos a mirar las monturas, ninguna le quedaba. Entonces, yo pasé por ese mismo sufrimiento, en decirle, tranquilo, espérese, voy a buscar una montura que se adecue a usted y ¿No? empezar a llamar a las casas comerciales a ver quién tenía monturas grandes, cuál era la más grande, cuál era la mecánica más grande que me podía ofrecer de acuerdo a la forma y al color que más o menos a él le había llamado la atención y le había gustado de montura. No estamos preparados para eso, Javier. Y pues como no es un alto porcentaje de pacientes que llegan en estas condiciones, cuando nos llega el caso es cuando nos damos cuenta que hay que buscar otra montura, que hay que empezar a mirar quién, cómo me ayudan, quién la encuentra, dónde la consigo. Y es cuando empezamos a llamar a todos los colegas. Oiga, usted tiene una montura grande, oiga, usted tiene una montura grande. Sí, Es una entonces montura. ahí es donde hay colegaje en ese momento, pero por puro susto. Pero Entonces, hay fíjese que que hacerlo, hay que hacerlo. sí, y los distribuidores de monturas tienen esas colecciones de monturas grandes y están Sí, señor. disponibles. El tema es preguntárselas. De hecho, ya Claro, muchos, y sucede lo que pasa con los colores, también con los tamaños. Casi todos seleccionamos colores muy conservadores porque aún en nuestras economías y nuestra sociedad latinoamericana, el gris, el negro, el azul en los hombres es común salirse a buscar. Entonces, pero sí hay mucha gente que lo tendría, que lo consumiría. Vale la pena tener presente que a la hora de seleccionar ese pedido próximo, preguntemos por monturas o grandes o pequeñas y estar preparados para ese tipo de claro. paciente. Eso es perfecto, Bueno, Javier. Jimmy, Eso es. pantoscópico y panorámico. Cuéntenos más de esas medidas, por favor. Ok, bueno, cuando hablamos de pantoscópicos y panorámicos, básicamente lo que estamos buscando, poco, digamos, analizamos esta opción. La opción del panorámico y el pantoscópico como angulaciones en la montura, Javier, es buscando procesos de adaptación y de una u otra manera buscar coincidir con la parte anatómica y fisiológica del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de un panorámico, estamos hablando básicamente de una curvatura frontal que tiene la montura, donde debemos lograr que sea lo más parecida posible a esa curvatura facial que tiene, que tiene Se el ve, paciente. estamos acá hablando aquí de este panorámico. Exactamente.
Esa sería la opción de panorámico. Obviamente la forma en la que la está haciendo Javier no sería la más adecuada para hacerlo, Bueno, pero esa es la idea. Intentemos compartir otra vez pantalla, Jimmy, a ver si de pronto ahí con sus monturas jugamos y más bien dañamos esa montura que tiene usted puesta. Vale, Comparto yo lo su hago. pantalla. Había Yo lo hago suspendido siempre y pantalla. cuando Franja me colabore con la montura nueva. Usted rompa esa montura en público, no se preocupe, por favor. Habíamos quitado el video porque estabas presentando señal, problemas con la señal. Muy bien, Jimmy. Entonces, volvemos al tema. Bueno, voy a Panorámico, intentar. ¿cierto? Volver. ¿Cuándo un Panorámico. panorámico? Es una montura curva. ¿Cuándo? Perdóname, Jimmy? te escuché que un panorámico, perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Cuándo el panorámico? ¿O cuándo un panorámico? Cambia? Podemos decir que un panorámico, Javier. Vale, empecemos acá. Un panorámico se debe hacer absolutamente a todos los pacientes. Partamos de allí. ¿Por qué les decía que el panorámico también es importante allí? Por las condiciones anatómicas de nuestro rostro. La cara de nosotros no es una cara plana, es una cara que tiene curvatura. Por lo tanto, nosotros debemos manejar esos procesos de curvatura para lograr esa parte estética. Si lo miramos desde el punto de vista óptico, lo que estamos buscando es, en la parte central, tener una distancia al vértice adecuada y en la parte periférica, que el lente nos cubra el rostro, para cuando miremos en posiciones laterales, podamos tener encontrarnos con el lente y calcular en parte esa distancia al vértice para una mejor calidad visual. Entonces, podemos decir que en todos los lentes es importante. La distancia al vértice en posición primaria de mirada debería ser la misma al girar, al voltear hacia allá y hacia acá. Es decir, por eso esa curva, que hay que darle. Exacto, en parte eso, muy parecida, porque de todas formas por las condiciones de la órbita, anatómicas de la órbita, posiblemente no vayamos a tener esa misma distancia en posición primaria y en posiciones laterales, pero sí debe ser lo más cercana posible. Esto cuando hablamos de un lente monofocal. Si hablamos de un lente, digamos, progresivo, esa curvatura panorámica lo que está llevando es a que el paciente no se encuentre tan fácilmente con las zonas laterales de no visión. Es decir, generar un proceso de adaptación mucho más efectivo. Si mi montura con un progresivo está totalmente plana, cuando el paciente mira hacia el lado, fácilmente se va a encontrar con esas zonas laterales de no visión. Mientras que si tengo panorámico, este paciente posiblemente no se encuentra tan fácilmente con esas zonas laterales de visión. Jimmy, ok, cuando vamos a dar una angulación panorámica, perdón. El objetivo es trabajar la distancia que hay entre el ojo y esa parte del lente y la prescripción que hay allí. O sea, manejar y tener nosotros el control de esa distancia. Siga, por Exactamente. favor. En ese caso, estamos hablando de una buena calidad óptica. Cuando nosotros vamos a manejar distancias o curvaturas panorámicas, voy a tratar de hacerlo acá, la idea es que debemos tomar con dedo pulgar e índice los puntos de soldadura en caso de una montura metálica, que sería el punto en el que se une el aro con el puente tanto al aro derecho como al aro izquierdo. Y si es montura metálica, lo que hago es cerrar, voy cerrando. Si ya es una montura en acetato, además, pues obviamente tengo que utilizar el calentador y hacer el cierre en esa parte. Hay un error muy grande que he visto y es que le dicen voy a intentarlo hacer con mis anteojos, dele panorámico, cogen la montura y le hacen esto. Entonces, ¿qué va a pasar en esa adaptación? Vamos a quedar con una montura con excelente panorámico a un lado y sin panorámico al otro. ¿Sí? Entonces, importante. Hay personas que dicen que se toma la montura de los brazos, se coloca el dedo y se ala para dar ese panorámico. El problema allí radica en la fuerza que yo le pueda estar ejerciendo a cada uno de los brazos y puedo variar un poco ese panorámico como tal. Exactamente. Esa es una de las opciones. Pero hay que hacer la misma fuerza, como Javier nos lo está indicando allí. Jimmy, eso, digamos, con panorámico. Al cerrar el panorámico, señor Jimmy Fernando, los brazos lógicamente se cierran. Entonces, automáticamente tendríamos que trabajar sobre el talón de la montura para que quede cómodo, para que no genere un efecto negativo en términos del tocado, el toque que tiene con el rostro, con la cabeza. Claro, claro. Por eso es que hablamos, Javier, que se debe hacer una adaptación y en la adaptación debe hacer el ajuste de la montura. Se debe ajustar panorámico, pantoscópico,
terminales, plaquetas, siempre y cuando la montura también las tenga, hacer todos esos ajustes. Y la recomendación es que esos ajustes yo los hago antes de tomar las medidas de adaptación. O sea, yo ajusto la montura al rostro del paciente y posterior a eso tomo todas las medidas, alturas, distancias, nasopupilares, etcétera, etcétera, con el fin de que esa montura ya quedó ajustada al rostro del paciente. ¿Qué pasa si yo tomo primero las medidas y luego hago el ajuste de la montura? Que esos puntos que tomé me pueden variar. Puedo alterar la altura, puedo alterar, bueno, todo lo que haya tomado. Entonces, siempre se recomienda hacer primero el ajuste de la montura y posterior la toma de medidas. Eso es básico. Entonces, como muy bien lo dice Javier, ajuste panorámico, pantoscópico, plaquetas terminales, absolutamente todo, buscando estética y obviamente óptica en el paciente. Ese equilibrio y esa combinación entre estética y óptica deben ir de la mano en toda adaptación. Muy bien. Luego viene el pantoscópico. El pantoscópico también tiene que ver con la parte anatómica y es esa inclinación que tiene el aro o el marco con respecto al brazo, como Javier nos está apoyando y mostrando allí en la cámara. Entonces, esa angulación pantoscópica, Javier, también tiene que ver con la parte anatómica. Primero, la órbita, a nivel orbitario, a nivel de nuestro cráneo, la órbita tiene determinadas angulaciones. Segundo, a tener en cuenta, la parte frontal de nuestro rostro está siempre más adelante que la parte de los pómulos. Entonces, nuestro rostro tenemos convergencia, voy a tratar de hacerlo con mis manos, cuando nosotros hacemos convergencia, los ojos también hacen este movimiento hacia atrás dentro de la órbita, cierran y van como hacia atrás. Por la parte de los músculos extraoculares hacen esa posición. Esto también lo que está buscando, esa angulación o esa inclinación de angulación pantoscópica, es que cuando el paciente baje su mirada hacia la parte inferior, también se esté jugando un poco con esa distancia al vértice y le estemos dando al paciente calidad óptica. Adicional a eso, estamos logrando que el paciente se encuentre con su fórmula en la zona de cerca. De acuerdo, muy bien. El pantoscópico, Jimmy Fernando, cobra mucha importancia cuando se trata entonces de progresivos, porque estamos hablando que esa fórmula que programamos nosotros tiene que ver con una distancia al vértice, y si yo lo tengo así, en lugar de tenerlo así, debería estar así. Para cuando yo baje la mirada, pues hay una distancia programada, y no así. ¿De acuerdo? Perfecto. Jimmy, perfecto, Javier. Y bueno, para los progresivos es fundamental. Voy a volver a apagar mi cámara. Voy a volver a apagar mi cámara. Listo. No sé, parece que puede ser molestando internet en la zona y justo el día de hoy, pero bueno, no hay problema. Vamos bien. Les decía que es perfecto, en un progresivo es fundamental, pero para cualquier adaptación, cualquier lente debe contar con esas angulaciones, con esas inclinaciones, de tal manera, pues obviamente que la persona encuentre su fórmula y se sienta muy cómoda también para las actividades que va a realizar en visión próxima. Entonces, importante tener en cuenta ese concepto, Javier. Muy bien. Nos acaban de escribir aquí que pues está muy bien. En la óptica adaptamos el lente oftálmico en relación al rostro, la prescripción y la montura. Hacemos una adecuada selección, registramos las distancias pupilar, interpupilar, las alturas, pantoscópico, panorámico, pero cuando va al laboratorio, a veces en ese proceso nos cambian esas medidas. Entonces, alguien nos dice aquí, no alcancé a notar qué fue, nos dice, pero es que en el laboratorio tienen que respetar también las medidas. Y ahí va de ambos lados, ¿no? Por eso la comunicación con el laboratorio debe ser tan fluida, porque el laboratorio también recibe cosas sin medidas y tienen que empezar a trabajar sobre esto. Exacto, es cierto, Javier. Yo trabajé durante mucho tiempo también con un laboratorio, durante muchos años atrás también tuve la oportunidad de trabajar con una multinacional óptica y obviamente teníamos los laboratorios allí que estaban o se encargaban de la fabricación de nuestros productos. Técnicamente, todo laboratorio o los laboratorios, por decirlo de alguna manera, tienen la orden, por llamarlo de alguna forma, de no modificar las monturas como llegan de la óptica. Pero que es importante tener en cuenta, puede pasar por el momento del montaje, del bisel, bueno, cualquier cosa puede afectar ese cambio. Suena odioso, pero a veces la forma en la que
las personas que admiro mucho también por su trabajo, que trabajan como mensajeros en los laboratorios, a veces de pronto llevan tantas monturas en el morral que se empiezan a descuadrar todas. Entonces, esto es importante tener en cuenta que en el momento que llegue la montura, de hecho, por ley nos toca hacerlo, revisar la montura, revisar los lentes, revisar la fórmula. La recomendación es allí tratar, en el momento de hacerle la entrega al paciente, si es posible, ojalá toda entrega la pudiéramos hacer personalizada al paciente que la va a utilizar esa montura, la pongamos sobre su rostro, tomemos la agudeza visual, verifiquemos cómo se siente y aprovechemos a mirar también cómo se encuentran esas angulaciones. Si detectamos que la angulación se modificó, se cambió por algo, pues volver a hacer ese ajuste ya con los lentes que han llegado del laboratorio. En ese caso tendría que ubicar el centro óptico, en ese caso tendría que ubicar la cruz de ajuste pupilar si se trata de un progresivo, para basados en ellos, que en esos puntos fue donde se basaron en el momento de fabricación del lente, que fue las medidas que nosotros mandamos, volver a ajustarlas con respecto al rostro del paciente. Entonces, es tener el tiempo también, la opción de hacer una muy buena adaptación, buscando que ese paciente siga siendo mi paciente y siga siendo mi cliente. ¿Tenemos alguna estadística, Jimmy, en esos trabajos que hace usted y también con lo que hacen con los estudiantes, sobre cuál es esa tasa de error por la selección inadecuada de la montura o la mala toma de medidas? Bueno, decir que hay un estudio, valdría la pena empezar a analizarlo y hacerlo, pero que haya un estudio como tal, basado en esa parte, no tendría un dato exacto de estos errores como tal, decir este es el porcentaje, pero sí puedo decir que el que menos se presenta, afortunadamente, y eso habla muy bien de nosotros como optómetras, es problemas en fórmula. Ese es el que menos se presenta. Muy rara vez es un error en fórmula o adición. La mayoría de problemas que se están presentando en los procesos de adaptación tienen que ver más con la toma de medidas que a veces con la misma selección de la montura. O sea, el no tomar la medida, el no tomar la distancia nasopupilar, el no tomar la altura, el cometer algunos errores como, ay, no le tomé la distancia pupilar a ese paciente, ay, pero el señor tenía una cara parecida a la mía, yo tengo 62, mandémosle 62. O llamar al laboratorio y decir, o mandar en la orden de pedido, promediar altura, promediar distancia pupilar. Claro, el laboratorio va a promediar esas distancias y esas alturas de acuerdo al tamaño de la montura y a la forma de la montura, no al rostro del paciente. Y pasa lo que hablábamos anteriormente. Si el paciente es cabezón o de cabeza pequeña, el laboratorio no sabe eso, va a montar distancias o hacer cálculos de acuerdo al tamaño de la montura. Claro, con base en la montura. Jimmy, ¿en qué casos uno no debería permitirse medio error? Le voy a poner un ejemplo. Los pacientes esféricos quizás aguanten un poquito, toleran un poco más, pero ¿cuáles no? Usted dice no se vayan a equivocar 1 milímetro porque enseguida aparece el error. ¿En qué casos? Bueno, Javier, voy a empezar a lo que tú dices. Los esféricos puede que aguanten un poquitico más, depende de la fórmula, porque si ese esférico tiene una fórmula alta, positiva o negativa, entre más alta la fórmula, mayor la inducción de prismas que yo le estoy haciendo a esa paciente. Técnicamente, ¿qué podría yo decir? En el paciente en el que no tendríamos ningún problema en equivocarnos con la distancia pupilar y la altura, es el paciente neutro, porque 0 multiplicado por cualquier valor en distancias en milímetros que se estén induciendo, digamos, de desplazamiento de ese centro óptico, no nos va a generar ningún prisma. Técnicamente yo diría que en ningún paciente, Javier, deberíamos equivocarnos. En todo paciente de 0,25 positivo, 0,25 negativo en adelante, deberíamos tomar una excelente medida, porque eso es lo que va a hacer la adaptación. Coincido. Pero hay unas que no nos perdonan, Jimmy. Por ejemplo, que no nos perdonan, fórmulas altas, progresivos. Un astigmatismo a 0 grados o 5, horizontal, permite cierto nivel de error que no debería, no lo estamos apoyando. Pero ya sabemos que sí, está a 0 grados, tranquilo. Pero cuando empieza a ser oblicuo y empieza a inclinarse y a ser más vertical, es más exigente. Un poco más exigente, claro, mientras sea oblicuo, los astigmatismos a 90, por ejemplo, son un poco más complejos de adaptación en cuanto a diferencias en distancias y alturas. Progresivos, un progresivo con que se varíe la altura, la distancia, eso va a generar problemas de adaptación. Y algo importante, de pronto también retomando aquí, para astigmatismos, no importa si está a 0 o a cualquier otro valor ese eje,
Para progresivos, por ejemplo, Javier, no se recomiendan monturas totalmente redondas, porque en esos casos el lente se puede girar, se puede rotar dentro de la misma montura. Entonces, si es visión sencilla, el astigmatismo va a cambiar su eje. Y si es un progresivo, entonces la zona de visión próxima puede quedar o nasal o temporal o arriba o puede quedar en cualquier otra posición. Entonces, vuelvo y reitero y claro, lo afirmo, hay pacientes que son más tolerables. Hay pacientes, Javier, que con 1 milímetro lo toleran, como hay pacientes que son muy sensibles, que un solo milímetro que yo desplace horizontal o vertical, ese paciente lo va a notar. Yo molesto mucho. Hay pacientes que a los que les ponen un par de piedras y con un par de piedras ven, sin problema y se sienten felices. Pero hay pacientes que 1 milímetro, 1 grado, 0,25 de fórmula los hace sentir muy incómodos. Entonces, pienso que nuestra profesión es la optometría y esa metría o esas medidas deben ser siempre precisas, exactas, si queremos una buena adaptación y un paciente satisfecho óptica y estéticamente. Sobre todo, Jimmy, que finalmente es el resultado de toda la evaluación que hicimos, más seguramente otros tratamientos, otras cosas que haremos, pero los lentes oftálmicos y su montura recogen la acción para tratar de ayudar a esa persona. Bueno, Jimmy, usted es hace muchos años docente de la Universidad de La Salle, usted dejó el mundo industrial en donde tuvo éxito, trabajaba con una multinacional y se dedica a la docencia y se dedica a los chicos, a trabajar con ellos. Cuéntenos cómo va esa preparación en esta área oftálmica de los muchachos, porque pues es que en las ópticas necesitamos gente con mucha, ojalá, experiencia, conocimiento acerca de esto. Perfecto, Javier. Bueno, muy bien lo dices, que trabajé con esa multinacional durante muchos años y pues gracias a ese trabajo, pues conozco mucho sobre esta parte de mecánica oftálmica, de lentes, de filtros, de tratamientos y eso es lo que me ha servido también para con los chicos hoy en día poderles transmitir y poderles compartir ese conocimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los chicos en este momento también para que tengan en cuenta esa importancia del lente oftálmico, de las medidas, de la adaptación? Ellos durante la carrera como tal, durante la profesión, hay tres momentos en los que se les habla sobre este tipo de lentes, sobre este tipo de tema como tal. Adicional a eso, vale la pena también y es importante aclarar que ellos en la óptica que tiene la universidad en este momento, ellos también hacen un proceso de práctica en la óptica. O sea, no solamente es aprendan a hacer una excelente refracción, aprendan a hacer una excelente correlación de datos, hagan un excelente cierre haciendo la mejor prescripción al paciente, sino también tengan la oportunidad de trabajar en la óptica como estudiantes. Allí ellos ayudan a los pacientes a seleccionar las monturas, donde tienen en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente, de las distancias mecánicas, del tamaño de la montura, la forma de la montura, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, también están en la opción de tomar las medidas, tanto con interpupilómetros, terminales de medición, es decir, con toda la tecnología con la cual la óptica de la facultad cuenta en este momento. Entonces, es ubicar a los chicos durante varios turnos, por llamarlo de alguna manera, en esa experiencia de vivir lo que es la mecánica oftálmica, de vivir lo que es la venta, la selección de una montura y obviamente buscar que esa correlación entre lo que se le prescribió al paciente y lo que finalmente se le vaya a entregar le esté dando la satisfacción visual a la persona. Entonces, parte de Muy eso lo bien. hacemos con los chicos. Se nos fue una hora, Jimmy Fernando, ¡Wow! pasó volando y creo que no alcanzamos a hablar el 10% de lo que teníamos planeado en este tema de las tomas de medidas, la selección de la montura, las ventajas ópticas de la tecnología, el reemplazo Perfecto. de la adaptación tradicional por la tecnología. Pero bueno, lo que pasó fue muy interesante, maestro. Gracias. Eh, Nos queda mucho tema por cortar, por supuesto vamos a seguir hablando porque realmente, Jimmy, no solamente es importante sino que es que creo que no le hemos dado esa importancia. De acuerdo. Creo que hacemos una super consulta, hacemos una super venta, pero a la hora de prestarle atención a la adaptación de un anteojo, wow, no somos tan conscientes, me parece a mí, ojalá esté equivocado, lo decimos con mucho afecto, pero un mensaje que yo quisiera dejar es, tenemos que darle mucha más perfección a la adaptación de los anteojos. Su mensaje, Jimmy Fernando Reyes, para cerrar el programa. Bueno, perfecto. Rápidamente te hago una observación. Me dices que hablamos solamente el 10%.
Eso significa que me quedan 9 programas de invitado y así completamos el 100. Pero bueno, aquí estoy dispuesto a cuando sea necesario. La mejor recomendación, pienso, es que debemos tomarnos en serio nuestra profesión. Debemos tomarnos en serio la optometría, dignificar nuestra profesión, y parte de eso está, Javier, en demostrar, como lo dije anteriormente, optometría, la medición, la precisión y la exactitud. Con esto vamos a lograr personas totalmente satisfechas y personas que también confíen en nosotros como profesionales. Entonces, la importancia está allí, tener en cuenta que lentes y montura son un dispositivo médico, y vuelvo y reitero como inicié el programa, es nuestro medicamento, es el medicamento que nosotros le prescribimos a nuestros pacientes. Entonces, la importancia, tomar conciencia de toma de medidas, tomar conciencia de una buena selección de montura. Muy bien, pues él es Jimmy Fernando Reyes, un docente muy apreciado, quien es responsable del área de oftálmica en la Facultad de Optometría en la Universidad La Salle. Jimmy, pues lo invito para que se conecte con nosotros la próxima semana, el próximo lunes y jueves. Transmitimos en directo a las 11 de la mañana, hora de Colombia, conversando con personas como él, que hacen de esta una mejor profesión y por supuesto que comparten su conocimiento. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias a ustedes. Jimmy, ¿está mejor esa zona de su casa que la otra? Parece. Hasta pronto, amigos. Que estés muy bien, un abrazo. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.